Muy buenos días, estudiantes del grado 11 del Colegio Militar Antonio Nariño. Bienvenido a su clase de química del día de hoy. Esta semana estaremos trabajando el grupo funcional de los aldehídos. En esta clase veremos rasgos y generalidades e importancia industrial de los aldehídos, y la siguiente clase entonces nos dedicaremos a estudiar la nomenclatura IUPAC para estos compuestos. Lo primero que debemos decir de los aldehídos es que son compuestos de carácter orgánico que contienen el grupo carbonilo en su estructura, es decir, que estos tienen un grupo con un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, que están unidos por un doble enlace, como lo podemos observar en la estructura que tenemos en esta diapositiva. Bien, algunos de los aldehídos más conocidos, el primero de ellos es el metanal, es el más simple de todos y es el más conocido en todos los demás aldehídos, en el grupo general de los aldehídos. El grupo carbonilo está unido a un átomo de hidrógeno y el resto de la molécula está constituido por un grupo alquilo o arilo, o lo que nosotros conocemos como una cadena R. Otro ejemplo de aldehído es el etanal, que también se conoce como acetaldehído, ¿no? Pero en este caso, pues, estamos hablando específicamente de los aldehídos y es muy similar al metanal. Lo que tienen de diferente estos dos compuestos es que en este caso, uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un grupo metilo, como lo vemos también en la imagen, que este carbono está unido a un CH3. Bien, los aldehídos se obtienen por lo general cuando se da un proceso de oxidación. Nosotros en la clase pasada, cuando estábamos viendo los fenoles y los otros grupos, pues hablábamos precisamente de la oxidación. Entonces, también en este caso hay un proceso de oxidación de un alcohol primario gracias al dicromato de potasio. Entonces, producto de esa reacción, nosotros tenemos un aldehído. Bien, los aldehídos tienen muchísimas aplicaciones. La mayor parte de esa aplicatividad se emplean como disolventes o como reactivos químicos. Las principales industrias en las que son utilizadas son en la industria fotográfica, en la industria de explosivos, en la industria de colorantes y en la industria de plásticos. También tenemos que decir algo muy importante, y es que lo mencionábamos también en la diapositiva anterior, y es que estos se convierten en alcoholes y en alcanos mediante sucesivas reacciones, mediante muchas reacciones de reducción. Además, los aldehídos se pueden oxidar para dar lugar a los ácidos carboxílicos, que también será esto nuestro tema de estudio finalizando este bimestre. Bien, una característica muy especial por la que nosotros podemos reconocer a los aldehídos, a diferencia, por ejemplo, de otro grupo como las cetonas, es que en el caso de los aldehídos, estos tienen muy bajo peso molecular y también se caracterizan por un olor penetrante y desagradable. Recuerden que nosotros hemos visto que hay grupos funcionales que se caracterizan por su olor, y cuando digamos que en un proceso químico usted está expuesto a esos grupos funcionales o a esas sustancias químicas, pues tienen un olor característico, como cuando hablábamos de los aromáticos que tenían ese olor y que debido a eso habían sido nombrados de esa manera. Bueno, pues en el caso de los aldehídos pasa lo contrario, es un olor muy fuerte y muy desagradable. Bueno, entonces, como los aldehídos tienen la capacidad de oxidarse muy fácilmente, eso hace que estos
usualmente o generalmente o habitualmente actúen como agentes reductores. Esta circunstancia hace que se aproveche para detectar la glucosa, que es un polihidroxialdehído. Resulta que estas se utilizan en las muestras de orina para poder analizar y diagnosticar la diabetes mellitus. Nosotros sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad, es un trastorno metabólico en el que digamos que el cuerpo, específicamente el páncreas, no tiene la capacidad de sintetizar la insulina, que es la hormona encargada de regular la cantidad de glucosa en sangre. Número uno, no la sintetiza. Número dos, la puede elaborar de una calidad que no es buena o la suficiente o una calidad inferior, o pues no es capaz de utilizarla de manera eficaz, ¿sí? Entonces por eso se elevan los niveles de esa glucosa en sangre de una forma pues abismal, de una forma que no es normal en el cuerpo. Es por eso que estos aldehídos o esa capacidad más bien, podríamos decir, de oxidación, pues se utiliza para este tipo de detecciones de glucosa en sangre. Bueno, vamos a hablar en este momento de uno de los que decíamos que eran los aldehídos más conocidos, más recurrentes y también los más sencillos, el metanal o también llamado formaldehído. Tiene un punto de ebullición de menos 19 grados centígrados y es el único miembro de esta familia que se encuentra en estado gaseoso a temperatura normal. Aunque el etanol pues también tiene un punto de ebullición de 21 grados centígrados, ¿sí? Todos los demás aldehídos de peso molecular que son muy bajos son líquidos a temperatura ambiente, pero pues este tiene esa excepción particular. Es decir, a temperatura ambiente se encuentra en un estado gaseoso. Si nosotros pudiéramos hacer pasar el metanal, al menos uno de los más estables, ¿no? En estado gaseoso por un aparato vidrioso, diríamos que se podría formar espontáneamente un polímero llamado paraformaldehído. Ese es un experimento que hicieron en alguna ocasión con este tipo de aldehídos específicamente. Y este aparecía o aparece como un revestimiento blanco en la superficie del vidrio. Y si nosotros pudiéramos recalentar o si pudiéramos aplicar temperatura mayor de 200 grados centígrados, entonces podríamos volver a convertirlo en metanal gaseoso, en un estado de agregación gaseoso. Entonces, con este experimento básicamente lo que quisieron fue poder comprobar cómo ese aldehído que tiene un peso molecular muy bajo, a través de esas incidencias de la temperatura podría encontrarse en diferentes estados de agregación. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Estas han sido todas las generalidades acerca de los aldehídos, de cómo se presentan, de cuáles son sus usos y recuerden que tendrán un taller disponible en la plataforma. También que en la siguiente clase tendremos o iniciaremos la nomenclatura en todo lo que corresponde a lo que dictamina o a lo que dice la IUPAC para este tipo de compuestos orgánicos. Muchísimas gracias por su atención.